Buenos días, hoy voy a exponer el tema que es signos de alarma de COVID para asistir a la emergencia. Mi nombre es Noelí Consuelo Mamani Miranda, soy alumna de la materia de infectología. El docente a cargo es el doctor Juan Carlos Colque. ¿Cuándo ir a la emergencia si tenemos COVID-19 o si cuidamos de algún familiar con esta patología? Nosotros sabemos que si nos exponemos a una persona que esté infectada, nos podemos contaminar. Y dentro de los primeros 2 a 14 días, que sería el periodo de incubación, podemos tener algún síntoma. Y este es algún síntoma, ¿no? Ahora, también sabemos que si vemos la infección SARS-CoV-2 como una pirámide, la gran mayoría de los pacientes se van a encontrar en la base de la pirámide. Como podemos ver, la base de la pirámide está representada por el color rojo, que sería un 80% de los pacientes. Van a tener una infección asintomática por SARS-CoV-2 o van a tener una enfermedad COVID-19 leve a moderada. Yéndonos un poco más para arriba, podemos ver con color amarillo está el 15% que está representado por el color amarillo de los casos. Van a tener una evolución más grave. Y yendo más arriba sería el 5% que está representado por el color verde, que son los casos que van a tener una enfermedad crítica. ¿Qué quiere decir enfermedad un poco más grave? Del cual estamos hablando aquí, del color amarillo, ¿no? Al que pertenecen el 15% de los pacientes. Básicamente se requiere de atención en el hospital. Generalmente el paciente se interna y necesita oxígeno. ¿Y qué quiere decir paciente crítico? Que está dentro de los 5% representado en color verde. Que necesita ventilación mecánica. Este tipo o estos pacientes que están en el 5% necesitan ventilación mecánica. Y esto que está solamente como resumen. Por otro lado, nosotros también sabemos que la mortalidad de esta patología oscila más o menos el 3%. Por último, también sabemos que estos pacientes que van a tener una enfermedad grave, o sea, lo del 15 y 5% o crítica, son los pacientes de más de 65 años o los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, alguna comorbilidad que tengan. También entra en este grupo los pacientes que tienen 65 años sin ninguna enfermedad crónica. También pueden presentar esta evolución, de la cual es menos frecuente. Ahora, exactamente esta línea que divide el 15% del 80%, de la cual hablaremos, porque si un paciente tiene algún síntoma de gravedad, debe buscar atención médica en la emergencia o en un hospital. La gran mayoría de las veces el paciente tiene síntomas clásicos, como por ejemplo fiebre, dolor de garganta, dolor muscular, dolor en las articulaciones, fatiga, cansancio, como si fuera una gripe, pero más fuerte. También puede tener dolor de cabeza, leve, moderado, que se alivia con el uso de medicaciones, como por ejemplo la mayoría toman paracetamol. Pueden tener también una congestión nasal, puede tener tos, pero la tos generalmente es más seca. Puede tener catarro, puede tener un dolor abdominal, vómitos, diarrea, más frecuente que tenga diarrea. Puede tener manchas en la piel, puede también presentar otros síntomas que son más específicos de COVID-19, como ser pérdida y alteración del olfato y del paladar. Estos síntomas pertenecen básicamente a la base de la pirámide, ¿no? Que son los síntomas leves. Signos de alarma. ¿Cuáles son los famosos signos de alarma? Son esos famosos signos y síntomas que nosotros tenemos que decir al paciente cuando lo tenemos en la consulta. Uno lo tiene que observar y prestar mucha atención si tiene alguno de estos signos o síntomas de alarma. Signos y síntomas de alarma. Entre el principal signo de alarma tenemos, y el primero y principal sería la disnea. Es la falta de aire, el esfuerzo para respirar.
como podemos ver en la imagen. Y esto se puede manifestar, por ejemplo, en el paciente cuando camina o se levanta de la cama, quedando con falta de aire, le cuesta respirar, o el paciente se acuesta y tiene falta de aire. No puede estar acostado. Es muy importante eso que tengamos muy en cuenta. Una forma de objetivar objetivar mejor el grado de compromiso pulmonar estando en casa sería gracias o mediante el oxímetro, ¿no? Sería que midamos el oxígeno en sangre con el oxímetro. Si el paciente presenta 94% o menos de saturación, si marca así el oxímetro, es un signo importante de alarma. Si tienen disnea, falta de aire o tiene 94% menos de saturación, tiene que ir a un hospital, consulta o emergencia. Otro signo de alarma que hay que ver en los pacientitos sería el dolor torácico o dolor de pecho, como podemos ver en la imagen. Si el paciente tiene un dolor constante que les aprieta el pecho o cualquier tipo de dolor de pecho que el paciente no tenía anteriormente, se tiene que buscar atención médica en el hospital. Pero yo no me refiero a ese dolor de pecho que aparece cuando nosotros tosemos mucho. Me refiero al dolor de pecho constante, ese que incluso no se va, que sin toser duele el pecho. No puede estar manifestando el paciente que tiene una neumonía. El dolor de pecho nos puede estar manifestando que el paciente tiene una neumonía grave con alguna complicación, como por ejemplo compromiso de las pleuras, o que esté teniendo, por ejemplo, un tromboembolismo de pulmón, o que esté teniendo un infarto agudo de miocardio, entre muchas otras cosas. Por eso el dolor de pecho constante nos debe hacer buscar atención médica ya. Otro signo de alarma importante sería la somnolencia, ¿no? ¿Qué quiere decir somnolencia? Al paciente que le cuesta despertarse o le cuesta mantenerse despierto, o sea, está durmiendo en horarios que no son habituales, le deja de hablar, se duerme, le cuesta despertar, tiene sueño todo el tiempo y esto nos tiene que llamar la atención. Otro serían los cambios en el comportamiento que tiene, ¿no? No es habitual en él ese tipo de comportamientos, hay que tomar muy en cuenta eso. Otro signo de alarma sería la cefalea, que es el dolor de cabeza muy fuerte, un dolor intenso que se toma paracetamol y no se pasa. Se debe buscar atención médica, sobre todo si se acompaña de vómitos, fiebre alta, como por ejemplo de 38,5 a 39 grados centígrados y no le baja la temperatura con antitérmico. Esto es importante. Si presenta cefalea, vómitos y fiebre, puede presentar compromiso del sistema nervioso central, como por ejemplo en patologías como encefalitis o meningoencefalitis. Todos estos signos de alarma, ¿por qué son importantes conocerlos? Porque pueden presentar complicaciones al paciente, complicaciones muy fuertes, así que hay que tener mucha atención. Si el paciente presenta cualquier de estos síntomas, tiene que ir a consulta médica. Otro signo de alarma es la presión baja. Si el paciente se levanta de la cama o del sofá o de la silla y se marea al levantarse o tiene caídas o pérdida del equilibrio, esto puede indicar que la presión está muy baja. El paciente puede estar quedando o estar deshidratado o tener algún compromiso del corazón. Es un síntoma de alarma que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Nosotros como familiares que tenemos en casa, especialmente familiares adultos mayores o nuestros padres, hay que estar atentos a estos signos de alarma para poder llevarlos a consulta o emergencia. Otro signo importante es el vómito. El vómito puede estar ocasionando deshidratación al paciente. Existen muchos otros en las listas, es muy larga, de la cual nosotros siempre decimos cuando hay pacientes, es que cualquier duda, cualquier autopercepción o percepción de un familiar o de nuestros padres que esté empeorando, hay que ponerse en contacto con el personal médico que asiste a emergencia ante la duda. Esto es muy importante y además de esto, no es menos importante la descompensación. ¿En quién vamos a ver esta descompensación?
en los pacientitos que tienen enfermedad crónica de base o de la patología de base. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que tiene, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, conoce muy bien sus síntomas y él sabe cuándo está estable, cuándo está empeorando. Si cree él que está empeorando, si siente algún dolor, tiene que buscar atención médica. Lo mismo, por ejemplo, en pacientes asmáticos, pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Hay que prestar mucha atención en pacientes que están hemodializando, porque son pacientes con las defensas bajas y que cada día ellos están saliendo de su casa para hemodializar y pueden traer el virus, pueden contraer con el virus. Los pacientes que sufren hepatitis, insuficiencia hepática, cirrosis, ante cualquier duda hay que buscar atención médica. Y no olvidarse siempre medir la saturación con el oxígeno, con el oxímetro. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen baja saturación de oxígeno, menos 94%, incluso no tengan falta de aire, tienen que buscar atención médica. A esto se le llama hipoxia silenciosa, es muy común o se da en los pacientes que están enfermos con COVID-19. Hay que tener mucho cuidado con eso. En algunos pacientes tienen una oxigenación en sangre tan baja que se esperaría que fueran o que estuvieran en shock. En cambio, están despiertos, tranquilos, receptivos, hablan con los médicos, usan sus teléfonos. Aunque se conoce la fisiología básica de por qué estos pacientes no sienten problemas para respirar de inmediato, los científicos aún tratan de comprender cómo afecta exactamente la COVID-19 al cuerpo y por qué esta enfermedad en particular puede dejarte sin respiración en forma silenciosa. Así que es muy importante siempre en casa medir la saturación de oxígeno, estar pendientes de cualquier síntoma o signo de alerta en nuestra familia, en nuestros familiares, para poder llevarlos a una atención médica. Quise hacer este video corto, este tema, con los signos de alarma, principalmente, que es la que yo o que consideramos útil para la comunidad, para nuestras familias en época de esta pandemia, ¿no? Así que, muchas gracias.